Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a... ¿Lo vil? Y despreciado. Podcast. Muy bien, ¿cómo están, chicos? Me alegro de Bien, verlos. bien. Todo ¿Cómo bien. están ustedes? Bien, de 10. La verdad, una semana hermosa. Estamos a mitad de semana, miércoles. Como saben, grabamos los miércoles. Mitad de la primera temporada. Mitad de la primera temporada. Un Qué aplauso a bárbaro, sí. todos, che. Muy Bueno, hoy vamos a enlazar un tema, porque venimos de esto de enlazar temas. Está buenísimo, sentimos que nos vamos sanando entre todos. Y el tema anterior fue cuando Dios hace silencio y cómo trabajar mediante ese silencio que Dios hace, ¿no? Y trajimos una trivia para después decir el título de este programa. ¿Sí? De Arranco este con la trivia. episodio, de De este este episodio, episodio. por De supuesto. episodio. Con la Bien. primera pregunta. Primera pregunta, atentos. ¿Qué puede enfriar la fe? Opciones: falta de oración, distracción, pecado no tratado, todas las anteriores. Para mí, todas las anteriores. Sí. Muy bien. Si una persona deja de buscar a Dios diariamente, su fe crece, se mantiene igual o se enfría. Estefi. Se enfría. Muy bien. Yo tengo otra. Ok, a ver. ¿Qué es ser tibio? Creer sin compromiso, ir pero sin conexión, no priorizar a Dios, todo. Todo. Muy Todo. bien. Todo. Ok, ¿cuál de estas actitudes afecta más la relación con Dios? Tener poco tiempo, priorizar otras cosas antes que Dios, descansar. La Priorizar cosas antes que Antes Dios. que Dios. Exactamente. No ponerlo en primer lugar. Euge. Yo tengo, un verdadero o falso. Los fuertes en la fe no pasan sequías. Falso. Muy bien. ¿Y por qué? Porque dice sequías. Es como pasar por el desierto, por algo. Desierto, ¿sí? No por fuego, no por agua, sino por el desierto. Porque justamente esto de que uno no deja de priorizar a Dios por momentos y le gana más la humanidad, la carne, los pensamientos, las emociones. Entonces, Muy bueno. justamente igual vamos a hablar un poco, vamos a desarrollar Ok, sí, a vamos a ir continuación. desarrollándolo. ¿Cuál es una señal de descuido espiritual? Orar todos los días, leer la Biblia o ignorar a Dios por largos periodos. Descuido espiritual. Sí, Tercera. ignorar a Dios por largos periodos. Muy bien. Pará, que yo tengo tenés más. que no, pero son re difíciles tu pregunta. Bueno, dale. Vamos, tire. ¿Quién tuvo momentos difíciles en su fe? Elías, Pedro, David, todos. 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 Ujú. Eh, Y justamente es porque nosotros vemos a Elías, Pedro, David, son Grandes grandes. nombres, sí. Claro, y es justamente se responde la pregunta anterior, el verdadero o falso, que dice los grandes en su fe no pasan sequías, Ujú, todos. Todos. Y más Pedro que estuvo al lado de Jesús. Que la tuvo ahí Ahí, físicamente. claro. ¿Qué ayuda más? Orar, leer la Biblia, comunidad, todo. 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 Pregunta final y ya podemos empezar a desarrollar. ¿Alguna vez sentiste que tu fe se enfrió? Sí. Yo Foto no voy para a la hacer eso. miniatura. No, silencio. Sí. Creo que el silencio responde ahora. Sí, alguna vez sentí que mi fe se enfrió. Sí. Yo también. Sí, yo también. En varias ocasiones. Sí, yo también. Ah, Tenemos que responder. bueno, estamos ya listos para decir el título entonces de este capítulo de hoy, que es... Cuando la fe se enfría. Wow. Wow. Para eso vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Apocalipsis 2 y vamos a leer Vamos a leerlo entero, pero hasta el 4 únicamente. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Lo leo? Cric, cric. Que lo tenga listo, digo amén. Ok. Dice... Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, versículo 4 resaltado con verde, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Contexto, carta que le revela, que escribe Juan a la iglesia de Éfeso. Es una revelación del mismo Jesucristo a Juan en Apocalipsis. Bien, varias cosas a resaltar. Y es que Dios le está diciendo, bueno, sí, conozco tus obras, no soportas a los malvados, sufriste por mi nombre, perseveraste, tuviste paciencia, trabajaste arduamente, pero te faltó algo.
Y te olvidaste, mejor dicho, de algo. Te olvidaste tu primer amor, que es Dios, Lo es más Jesús. importante. Exactamente, se olvidó de amar a Dios. Y después dice, para colmo, dejaste de amar de entre hermanos. O sea, hiciste un montón de cosas, pero sin amor. Es como que se olvidaron de recibir el amor y al no recibirlo no podían entregarlo a otros. Exactamente. Y vemos esta enseñanza de cuán importante es el amor. Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37, versículos que resaltan este mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras versiones también dice con todas tus fuerzas. Y después dice, y otro mandamiento más les enseño, y es que amen al prójimo como a sí mismo. Sin amor, todo lo que hagamos es en vano. Y tengo 3 preguntas para arrancar con la introducción esta, y es, ¿cuándo empezamos a limitar o enfriar nuestra fe? ¿Cómo volvemos a tener fe? Y tercera pregunta, ¿se puede perder la fe para siempre? Eso lo vamos a ir viendo en este capítulo. Yo tengo una pregunta para empezar todo esto. Ok, ¿Qué es la fe? Wow. ¿lo decimos bíblicamente? La definición de Sí. fe en la Biblia, ¿cómo era? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es seguridad, es confianza, es Exactamente. confirmación, es el fundamento de lo que esperamos. Y yo había anotado acá por la parte que, bueno, ese versículo que él dijo está en Hebreos 11:1 y dice convicción, convicción de lo que no se ve, es decir, una evidencia, una prueba de lo que nosotros no podemos ver. Mientras escribía esto me acordaba de Abraham, cuando Dios en Génesis 12:1-4 le dice a Abraham que se vaya, que junte todas sus cosas y que se aleje de su familia y que se vaya a otro lado que él se lo iba a revelar. Y sin embargo, él no sabía dónde iba a ir, no sabía con qué se iba a encontrar, no tenían, o sea, no podía ver a dónde, pero ¿qué hizo él? Él fue porque actuó como si algo, actuó como que si eso fuera real. Tal cual. ¿Y por qué? Porque sabía que Dios iba a cumplir, porque tenía esa convicción, estaba convencido de que Dios lo que dijo lo iba a cumplir. Entonces, cuando hablamos de convicción, hablamos de algo que no vemos, pero porque nuestra fe está puesta en alguien en el que creemos. Agrego algo de lo que ella dice, es que la fe nos mueve hacia lo imposible, porque lo posible ya está hecho. Entonces nos mueve hacia lo imposible, hacia creer aunque no veamos todavía. Y agrego también, la fe es algo sobrenatural. Justamente esto que vos decís, de lo posible ya está hecho, o sea, lo natural, Sí. pero lo sobrenatural. Ok, Es más, agrega algo más, Adam. sí, fíjense en que Jesús mismo en la palabra, en todos los milagros que él ha hecho, ¿qué les dice él a todos? Tu fe te ha salvado. O sea, porque ellos creyeron, es creer de que si yo me acerco a Jesús, lo que esté pasando, sea una enfermedad, o sea un problema económico, o sea algo familiar, o sea salud, lo que sea, yo sé que si yo confío en el Señor, Él lo va a ordenar, lo va a acomodar, lo va a arreglar, lo va a sanar. Es para mí, o sea, también yo lo veo por El tema, ahí. ¿sabes cuál es? Ujú. Cuando sucede lo que vamos a ir hablando ahora, sobre la pérdida de la fe, sobre la disminución de la fe, es cuando no sucede, por más que vos tengas Justamente, fe. ajá, Ujú. eso iba a agregar algo con Ujú. respecto a lo que vos dijiste. No solamente, sino en creer que algo Va a pasar. va a pasar a nuestro favor, sino simplemente el hecho de creer en el plan que Dios tuvo desde un principio con Jesús para salvarnos, en Ujú. creer en eso. Y bueno, esto que vos decís, ¿y qué pasa cuando no pasa todo Cuando eso? no Cuando pasa. no tenemos la respuesta que queremos, es donde la fe empieza también que a fallar. Pero una fe estable, una fe viva, es creer más allá de lo que esté pasando. Bueno, no se dio a mi favor, no obtuve la respuesta que quería, pero yo sigo creyendo. Claro. Algunas de las causas que anoté sobre la pérdida de la fe, que se puede dar de diferentes motivos, es mucho servicio, pero sin dirección. O sea, hacemos un montón de cosas, por eso hablaba esto de la iglesia de Éfeso. Hacían un montón de cosas, pero ¿hacia dónde iba? Independencia de Dios, el hacer creyendo que puedes hacerlo solo, sin depender de Dios, es falta de fe eso. Ya empezás a perder fe, empezás a disminuir tu fe.
hacer y no ver resultado, esto también de movilizar, de intentar y no dar resultado, que también va de la mano con pérdidas significativas. Lo que hablabas recién, Ujú. de que a veces podemos tener fe, pero capaz que no se da lo que estamos buscando. Bueno, ¿de dónde viene? O sea, ¿hacia dónde va nuestra voluntad o es la voluntad de Dios? Es cuando entendemos que la voluntad viene de Dios, creo yo. Exacto, Ujú. que la fe nos lleva a decir, bueno, no entendemos lo que está pasando, no nos agrada, nos duele, pero sí creemos que sus planes son mejores, más que todo tiene un propósito. Ok, hay algo que tenemos que diferenciar y es, ¿la fe es una emoción? Eso hay que diferenciar. ¿La fe es una emoción? Yo hoy me preguntaba antes de venir al radio, yo le decía, pensaba yo, le voy a preguntar a los chicos qué opinan ellos si es una emoción o una elección. Ahí está, lo que hablábamos hoy, Ujú. que es, Es una elección, Una elección. explícalo, una convicción, Ah, una una convicción. convicción. Sí, no es una emoción. no hay una emoción. Las emociones son pasajeras, son volátiles. Es justamente lo que me anoté un poco, se diferencia la fe de la emoción. La emoción, como decía, es momentánea, también depende de nuestro ánimo, de nuestros pensamientos, y la fe va más allá de eso, va más allá de lo que podemos ver, Si fuese ver o así, sentir. hubiese convertido en el desierto las piedras en pan y hubiese comido, Claro. pero sabía que tenía que pasar por ahí. O sea, la emoción es lo que sentimos frente a lo que nos pueda pasar, digamos. Exacto. Va a Que no depender de está las mal, circunstancias. claro, va a depender de las circunstancias. Estaba por decir eso, Y que no ajá. está mal, porque somos seres con emociones, pero no tiene que dominarnos. Que la Sino realidad, que es una elección, que si yo decido tener fe y viene la convicción que vos decías. la realidad es que muchas veces esa emoción se destruye a través del Claro. proceso, porque es ahí donde se pone a prueba nuestra fe, nuestro amor disminuye o crece, disminuye o crece. Ahí nos damos cuenta que si fue solamente una emoción, o sea, la fe, perdón, el proceso rompe todos los esquemas. Es que la emoción, la fe de la emoción se diferencia en que estás pasando por un proceso y ponele no es bueno y estás triste y o sea, el proceso y lo que estás enfrentando te va a llevar a sentirte mal, Ujú. eh, y tu emoción va a ser negativa, te vas a sentir mal, te vas a sentir triste y demás. Pero si vos tenés la convicción, la certeza en dónde está puesta tu fe, eh, por más que el proceso sea malo y te sientas triste y mal, vas a seguir confiando en el Dios, vas a seguir confiando en Dios, vas a tener tu fe puesta en Él y no vas a esperar un resultado, sino que simplemente vas a confiar y creer en Él, eh, más allá de que uno quiera salir de ese proceso o esperar alguna respuesta. Si tu fe, tu convicción está puesta en Dios, yo creo que la emoción ahí no, no te va a ganar o no te... Vos dijiste algo importante, es a dónde ponemos nuestra fe. Y una frase que a mí me gusta mucho, que la tengo para mí, que escuché muchas veces, es que la fe es un combustible, pero no se puede pretender subirse a un balde de fe y pensar que vas a seguir andando. Esa fe tenés que ponerla en algo. Nosotros como cristianos la ponemos en Dios, que Él dice que con fe se puede mover hasta las montañas. Y me anoté una frase un poco fe y emoción, es lo que se diferencia también de lo que es la madurez espiritual. El cristiano que nace emocionado muere cuando la emoción se acaba. O sea, hasta Wow. ahí, o sea, las emociones, si vos te dejas llevar por las emociones y bueno, tengo fe porque me emocionó algo que pasó y como decías, bueno, tu fe va a morir cuando tus Eso emociones pase. se terminen, ¿sí? En cambio, la fe verdadera va a trascender las emociones. No importa cómo te sientas, el momento que pase, vos seguís Sí. creyendo. Uno de los motivos que anoté es que la fe también se fría cuando empezamos a amar las cosas de este mundo. Y me anoté un formidable, que lo quería decir de hoy. Un personaje que es la primera vez que lo leo. Este personaje se llama Demas. ¿Alguna vez alguien lo ha escuchado? No, yo no. Demas, entre comillas, el colaborador fiel. Un colaborador de Pablo, que justamente trabajaron más o menos en el mismo tiempo de su primera encarcelación en Roma. Trabajaron ministerialmente, en servicios y tal. Se puede encontrar en esta historia. Perdón, de lo que voy a leer está en 2 Timoteo 4:10,
pero él se puede leer en Colosenses 4:14 y Filemón 1:24. Filemón 1:24. ¿Qué sucede con este muchachito? Era un colaborador, como se dice, colaborador fiel de Pablo, que después en 2 Timoteo 4:10, una de las cartas que escribe Pablo a Timoteo es, lo voy a leer para hacerlo más detallado posible, dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Bien, este colaborador fiel dejó a Pablo. ¿Quién era Pablo? Uno de los más grandes predicadores que conocemos de la palabra. Lo abandonó. ¿Por qué? Porque simplemente se enfrió su fe. Y este es un ejemplo claro de las personas que arrancan muy pum para arriba por emoción únicamente, por ver las cosas que estaban pasando alrededor. Porque veía milagros, porque veía esto bueno, veía rompimiento y tal, pero de a poco se fue enfriando su fe porque a lo mejor nunca tuvo una fe fuerte, verdadera, o simplemente se enamoró de otras cosas. Nos enamoramos de la riqueza, nos enamoramos de, no sé, el trabajo que te tocó, decir que no puedes venir a la iglesia, nos enamoramos, no sé, de otras cosas, de cosas del mundo. O capaz que simplemente no conoció al autor de la fe. Exactamente. Mateo 24:12 hablaba de esto, el amor de muchos se enfriará. El mismo Jesús lo estaba diciendo, el amor de muchos se enfriará en el final. Y se me viene como esta imagen cuando pensaba en el tema de cuando la fe se enfría. ¿Por qué suele pasar? Creo que bueno, es justamente lo que menciona Apocalipsis, que nuestra mirada se aparta de Dios, se aparta de su amor por nosotros, y nuestro amor empieza a enfriarse también, y ahí es donde empezamos a distanciarnos. Pero lo veo como como para hacernos una imagen en la cabeza, es justamente el Espíritu Santo es como fuego. Uno de los símbolos que se usa para hablar del Espíritu Santo es fuego. ¿Qué pasa cuando nos alejamos? Tenemos una fogata, hace mucho frío, cuando nos alejamos de esa fogata, empezamos a alejarnos, Empezamos a enfriar. empezamos a enfriarnos, a tener frío. Y nuestra manera de calentarnos, de volver a activarnos, sería acercarnos a ese fuego. Eso es lo que sucede con nosotros, que nuestra mirada empieza a alejarse de ese fuego, de ese amor, y empieza a mirar para el costado. De hecho, cuando vos decís nos alejamos de la fogata, yo me imagino, nos empezamos a enfriar y nos empiezan a atacar los mosquitos, También. los ataques espirituales. Y creo que en todo caso, o sea, una pregunta que anoté no es qué tengo que hacer para que la fe no se apague, sino qué tengo que entender. Tengo que entender que tengo Exactamente. que Tremendo. mantenerme cerca de la fogata. Y también orar y pedirle al Espíritu Santo que siempre sea nuestra guía, porque quizás estamos alejando de a poco de la fogata y no nos estamos dando cuenta. Y al pedir la guía del Espíritu Santo, Él te va a decir, che, mira, hay algo que está pasando, o siempre va a venir en ayuda de alguna manera, pero siempre pedir su guía, porque como decía él, vienen los ataques Sí, y es inmediato, y no es que no significa que cuando estemos en la fogata no va a haber ataques, pero vamos a estar más fuertes. No es que tengo que hacer, porque no tenés que hacer nada, Ujú. sino tenés que entender el sacrificio de Cristo en la cruz, y no saberlo porque yo creo que debe haber muchas personas, y yo también lo he pensado un montón, esto de, bueno, yo ya sé estas cosas, yo ya sé, no caer en el yo ya sé, sino tener esa certeza, y no solo saberlo, sino vivirlo, porque la cruz no es algo que tengamos que saber de memoria, sino es algo que tenemos que vivir. Entonces, entender que tenemos que vivir la cruz todos los días, estar cerca del fuego todos los días, porque esto empezó cuando aceptamos a Cristo, pero es algo de todos los días, es la cruz todos los días, estar en el fuego todos los días. 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, me refiero a estar cerca del fuego. Por más que vos sientas en tu interior que estás bien, mantenerte cerca porque puedes Ujú. caer, por más que creas que estás firme.
Yo creo que por eso el salmista decía, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides. Ujú. Porque cuando caemos en eso de que yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, no tenés que hacer nada, sino no tenés que olvidar quién es Dios, de dónde Dios te sacó, para no volver y volver a la esencia, volver al fuego. Alma mía, recuerda y vuelve, y vuelve. Qué bueno eso de la palabra que me quedó, que dijiste, entender. Porque si no entendemos, o sea, de entender que sin Él no somos nada. Entender que Él es la fe, Que Él Él es es el la autor fe, de la fe. claro. Si no entendemos, Autor y consumador de la fe. nos alejamos y nos enfriamos. ¿Qué pasa? Porque me ha pasado, digamos, momentos así en los que uno, bueno, piensa que está haciendo todo bien, pero ¿qué pasa cuando no siente nada? O sea, vengo a la iglesia, saludo a mis hermanos, comparto con ellos, los abrazo, levanto mis manos, oro, pero no siento nada. Está frío. Perdiste el Porque amor. les ha pasado, digamos, Sí, momentos a mí me así en pasó los que así. venían a la iglesia y creían que estaban bien o creían que estaban haciendo todo bien. ¿Quieren que les cuente otra vez mi Ujú. historia, chicos? No, a mí me ha O cómo pasado. volvieron, digamos, a conectarse, porque es como Buena pregunta. sentirse desconectado, porque o sea, a mí me ha pasado, Sí, vos a me mí me decís, ha pasado un montón de veces. y creo que no somos los únicos de decir, no, pero si hago todo, o sea, leo la Biblia, oro, pero no siento nada, o sea, levanto mis manos y no siento nada. Entonces, la pregunta sería, ¿a quién va dirigido todo eso que estás haciendo? Porque a lo mejor si no estás sintiendo nada es porque en realidad no estás yendo a la fuente. Eso es una alarma, de decir, bueno, no siento nada, ¿qué puedo hacer? Claro, ¿qué está pasando? Ujú. ¿Qué está pasando en mí que no estoy, que estoy no sintiendo nada? En vez de estoy haciendo algo mal, sino Exactamente. qué está pasando. Y también en esos momentos orar, pedir la ayuda del Espíritu Santo y también la ayuda de una persona, un hermano de la iglesia que, que obviamente sea de nuestra confianza, para poder hablar, che, me pasa esto. O sea, que si está pasando por algo así, que eso sea una señal de alarma, eh, es algo que va a pasar, vamos a pasar todos, todo hijo de Dios, pero no es el fin, sino que es una señal de alarma para actuar en ese momento y como decíamos anteriormente, volver a esa esencia. Che, qué importante buscar la ayuda siempre de un hermano, ¿no? Ahora que lo Sí, pensé. Siempre. sí, es fundamental. Bueno, ahora responde tu pregunta difícil. Bueno, yo quería hablar un poco de historia. Yo para Bien. otro lado. Nos vamos, che. Arranché. De las ciencias sociales. Ok. Porque fue algo que me quedó grabado de un libro, justamente que contaba todo esto de la sociedad, cómo empieza a construirse la sociedad, la cultura, el pensamiento y demás. Y me llamó la atención algo que es justamente que sucede pasando de la Edad Media a la Edad Moderna, cuando empiezan a surgir todos estos pensadores, filósofos y demás. Cuando se habla de la Edad Media, se habla un poco de cómo la iglesia, el creer en Dios, dominaba todo. El Estado, las jerarquías, todo. El centro era Dios. Y cuando se pasa a la Edad Moderna, ya la mirada se quita de Dios, porque empiezan a surgir pensadores, filósofos que, así textual decía la frase, el hombre empezó a sacar la mirada de Dios y a poner en el centro la mirada hacia el hombre, hacia la razón. Y ese fue, digamos, como que el abismo más grande, decir, bueno, sí, porque hoy en día, si vemos nuestra sociedad, nos dejamos, bueno, dominar por el Estado, las normas, las leyes, y Dios, la iglesia, quedan como en segundo plano, cuando antes era fundamental. Entonces esto me llamó mucho la atención porque si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, hay un libro que estoy leyendo que se llama El Jardín de la Amistad, que es de Mariano Senegal. Génesis capítulo 3, versículo 7, de 7 al 9. En el libro este del Jardín de la Amistad empieza hablando del inicio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el Jardín del Edén, que su plan inicial era compartir, habitar con el hombre, tener una relación. Y se puede entender que lo que Dios hacía era charlar con Adán, compartir tiempo,
hasta que llegó la serpiente, que comieron la manzana, y ahí fueron como que abiertos sus ojos. Y desde ese momento fue que entró el pecado en Ujú, el hombre, en la humanidad, ujú, y la brecha en la relación con Dios se fue haciendo más grande. Cuando entró el pecado, es lo que empieza relatando este libro, cuando entra el pecado es como un virus que entra en una computadora e infecta todo y empieza a desconfigurar todos los programas, el funcionamiento y demás. El pecado hizo eso con nuestros pensamientos y emociones. Hoy que Sí. hablábamos de la fe y parece una clase, Sí. Sí, señor. que hablábamos de diferenciar la fe de las emociones. No queremos decir que descartamos las emociones en lo que es la fe, Ujú, sino que las emociones son creadas por Dios, sí, nos Ujú. hizo a imagen y semejanza de Él con emociones y con pensamientos, pero exactamente. eran sanos, eran puros Sí. en un principio. El pecado fue el que empezó a desconfigurar eso y a desvirtuar. Y si prestamos atención en Génesis capítulo 3, versículo 7, fue cuando ya habían comido la manzana, dice, en ese momento se les abrieron los ojos Ujú, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Ahí vemos el primer distanciamiento. O ujú, sea, Dios se acercaba hacia ellos, se supone como eh, todos los días, desde que los Sí. creó, a querer charlar con ellos, a querer compartir, y el hombre que hizo se escondió, ujú, porque ya el pecado había entrado, ya empezó a desvirtuarse esto y empezó a sentir vergüenza. Y algo que habla este libro empieza a comparar un poco lo que son las emociones y pensamientos originales que Dios creó y los compara con los desvirtuados. El hombre tiene emociones, puede sentir alegría, puede sentir paz, puede sentir, bueno, el temor, el respeto hacia Dios, pero cuando entra el pecado empieza a sentir vergüenza, dolor. empieza a sentir soledad, empieza a sentir depresión. Y Dios, si bien nos diseñó con emociones, con pensamientos, no nos diseñó para sentirnos así. Exactamente. Y es sorprendente la pregunta que Dios hace, porque si vemos este detalle, Dios nos les dice, ¿qué hicieron? No, no le Como dice muchas eso. veces nosotros decimos, por ahí alguien se manda una macana, ¿qué hiciste? Ujú. No. No, ¿qué dice? Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Exactamente. Sabiendo lo que hicieron. Sabiendo lo que Claro. hicieron, ¿no? ¿Dónde estás? No los ¿Dónde estás? acusó. No, él quería saber dónde estaba porque él quería compartir con ellos. Y resumiendo un poco, esto fue también lo que originó que nuestra fe, o por ahí la causa principal de que nuestra fe se enfríe, o el no sentir nada. Porque pensamos que el sentir es lo que, lo que va a depender nuestra fe, del Claro. sentir. Ujú, Y no, es Dios está ahí y entender, O del hacer, porque Dios o le del preguntó hacer. no les preguntó qué Exacto, hicieron, sino dónde estás. sino dónde Entonces, están. ¿dónde estoy yo en mi relación con Dios? Si no estoy sintiendo nada, y empezar a acercarme a ese fuego, empezar a pedirle al Espíritu Santo, encender ese fuego en mí, no quiero apagarme, no quiero que mi fe se enfríe, recordarme el amor del Padre, el plan original de que Él quiere compartir conmigo y de nosotros estar dispuestos a compartir con Él. Y de esa manera que nuestra fe empieza a activarse. Y de que Él busca tu arrepentimiento. Digamos, fíjate que Él dice, ¿dónde estás? Y después más adelante le dice, después que el hombre le contesta que se sintió con miedo y se escondió, y ahí le pregunta, ¿qué has hecho? Le pregunta él. Él lo que quiere es que si la pifiamos, no nos alejemos de Él, sino que vayamos directamente reconociendo que nos equivocamos, vayamos a sus pies y le pidamos perdón, y entonces Él va a estar contento, digamos, Sí, dispuesto a dispuesto a aceptarnos, porque aceptarnos. su plan original era compartir, Claro. habitar juntos como familia. Bueno, y dice, Jesús es la persona más sana que caminó sobre la tierra. ujú, Es un ejemplo de estabilidad emocional. Nos demostró que se puede alegrar y disfrutar, porque de hecho menciona esto, qué interesante que su primer milagro fue en una fiesta, en unas bodas. ujú, Era original y divertido, no hizo dos milagros iguales, supo disfrutar de las amistades, amó a los suyos, también lloró de tristeza aunque no se deprimió, se enojó pero no pecó, revolvió mesas pero lavó pies,
Ese es Jesús, el carácter del Padre en carne y hueso. Ahora Amén. sí, conclusión. La fe no debe disminuir momentos de procesos, dificultades, debe aumentar. Que van a salir cosas que no queremos, van a pasar cosas que no queremos. Sí. Pero eso tiene que aumentar nuestra fe y nuestro amor por Jesús. Eso nos tiene que acercar más al Padre. Exactamente. Y como hablábamos anteriormente, ¿qué pasa cuando no sentimos nada? Bueno, encendemos nuestras alarmas y vamos a Él, vamos Ujú. a Él. Y obviamente Él, con todo su amor, eh, nos va a mostrar, nos va a hablar y nos va a llevar a Él. Porque Él lo que Él quiere, como lo compartía Euge, es estar con nosotros, es Sí. compartir con nosotros todos los días. Así que bueno, sin nada más que agregar, este ha sido... ¿Querías agregar algo más? Y No, no iba a decir pre- nada. preguntarse en ese momento de silencio o que sentimos que nuestra fe se está disminuyendo o enfriando, preguntarle al Señor, ¿qué me querés hacer entender con esto que estoy pasando, que no se me da o que no sé, o algo que estoy pasando? ¿Qué me querés hacer entender, Señor? Todo lo que estemos pasando o por lo que estemos atravesando, siempre llevarlo en oración al Padre y, como mencionábamos también, hablarlo con un hermano de la iglesia, con una persona que sabemos que va a escuchar y que va a aconsejar. Así que, bueno, le queremos agradecer por ver este episodio. Sabemos que esto es de bendición para quien nos esté mirando. También lo es para nosotros porque Amén, sí, trabaja Señor. primeramente en nosotros. Y bueno, queremos saber qué es lo que ustedes están atravesando quizás. Capaz que estás en ese proceso de que, ay, estoy sintiendo que mi fe se está apagando, se está enfriando. Quizás ya lo pasaste. Queremos saber todo lo que quieras contarnos. Si querés comentar, sería genial también. Y lo esperamos en el próximo episodio. Y bueno, nos ¡Nos vemos. vemos! Los queremos.